Introducción para Chanazo. Los sabios debaten si el Nazir, cuyas leyes encontramos en la Parashá Naso de esta semana, debe o no ser elogiado. Recordemos que el Nazir es alguien que voluntariamente, generalmente por un periodo determinado, acepta una forma especial de santidad. Esto implica que tiene prohibido consumir vino, o cualquier derivado de las uvas, cortarse el cabello, e impurificarse, estando en contacto con un cuerpo muerto. En esencia, el Nazir renuncia al deseo. ¿Por qué alguien podría elegir esto? No está claro. Puede ser que deseara protegerse de la embriaguez o curarse del alcoholismo. Puede ser que quisiera experimentar una forma más elevada de santidad. Al tener prohibido estar en contacto con un muerto, incluso con un pariente cercano, en este sentido, se encontraba en una posición similar a la del gran sacerdote. Convertirse en Nazir era una forma en la cual alguien, que no era Cohen, podía adoptar un comportamiento adecuado para los Kohanim. Algunos sabios argumentan que la yuxtaposición del tema del Nazir y de la Sotá, la mujer de la que se sospecha que cometió adulterio, alude a que había personas que se volvían Nazir para protegerse de la inmoralidad sexual. El alcohol suprime las inhibiciones e incrementa el deseo sexual. De cualquier manera, hay opiniones contradictorias respecto a si era o no bueno convertirse en un Nazir. Por un lado, la Torá lo considera sagrado para Dios. Número 6 versículo 8. Por otro lado, al completar su periodo de abstinencia, se le ordena llevar una ofrenda de pecado. Número 6 versículos 13 y 14. A partir de esto, podemos hacer la siguiente inferencia. ¿Cuál es el significado de la frase que encontramos en número 6 versículo 11, y hará expiación por él, porque pecó con respecto al alma, a veces traducido como, al entrar en contacto con el muerto? ¿Contra qué alma pecó? Debemos concluir que esto se refiere a negarse a sí mismo disfrutar del vino. De aquí podemos inferir que si alguien que se niega a sí mismo disfrutar del vino, es considerado un pecador, mucho más aquel que se niega el disfrute de otros placeres de la vida. Por lo tanto, aquel que ayuna todo el tiempo, es considerado un pecador. Claramente, aquí se fija una polémica contra el ascetismo en la vida judía. Muchos de los primeros cristianos eran ascéticos. También lo fueron en algunos sentidos los miembros de la secta Qumran, que llegamos a conocer a través de los rollos del Mar Muerto. Las personas sagradas de muchas religiones, en su búsqueda de la pureza espiritual, eligieron alejarse de este mundo, de sus placeres y tentaciones a través de los ayunos, afligiendo sus cuerpos y viviendo en cuevas, retiros o monasterios. En la Edad Media, hubo judíos que adoptaron prácticas de abstinencia y ascetismo, entre ellos, los Hasidim Askenazim, los piadosos del norte de Europa, así como muchos judíos en tierras islámicas. Es difícil no encontrar en estos patrones de comportamiento, por lo menos un poco de influencia del medio no judío. Los Hasidim Askenazim, que florecieron durante la época de las cruzadas, vivieron en medio de cristianos piadosos, que se mortificaban a sí mismos. Sus contemporáneos del sur estaban familiarizados con el sufismo, el movimiento místico del Islam. La ambivalencia de los judíos hacia una vida de abstinencia y automortificación puede deberse a la sospecha de que se trata de algo que entró al judaísmo desde el exterior. En los primeros siglos de la Era Común, hubo movimientos tanto en el occidente, Grecia, como en el oriente, Irán, que consideraban el mundo físico como un lugar de corrupción y lucha. Eran dualistas, sostenían que el verdadero Dios no era el creador del universo y no podía llegarse a él dentro del universo. El mundo físico era obra de una deidad de menor nivel y malvada. Por lo tanto, la santidad implicaba alejarse del mundo físico, de sus placeres y deseos. Los dos movimientos más conocidos que sostenían esta perspectiva fueron el gnosticismo en Occidente y el maniqueísmo en Oriente. Es decir, que por lo menos parte de la evaluación negativa del Nazir puede haber surgido del deseo de desalentar a los judíos para que no imitaran las tendencias no judías del cristianismo y del islamismo.
Sin embargo, lo que es destacable es que una persona puede decir: el deseo, el honor y otras cosas similares son malos caminos a seguir, porque sacan a la persona del mundo, por lo tanto, yo me alejaré por completo de eso e iré al otro extremo. Como resultado, esa persona no come carne, no bebe vino, no tiene una esposa, no vive en una casa decente, ni viste ropa respetable. Esto es sumamente malo, y está prohibido elegir este camino. Sin embargo, quien hace una promesa a Dios, de volverse un nazir, como una forma de santidad, es correcto y digno de alabanza. De hecho, las Escrituras lo consideran equivalente a un profeta. ¿Cómo es posible que alguien llegue a adoptar una posición tan contradictoria consigo mismo? La respuesta es profunda. No hay un modelo de vida virtuosa, sino dos, denominadas respectivamente: el camino del santo, Hasid, y el camino del sabio, Yaham. El santo es una persona de extremos, con un comportamiento extremo. Buen comportamiento, por supuesto, pero una conducta en exceso acorde con lo que exige la justicia estricta. Por ejemplo, si alguien evita la altivez al máximo y se vuelve extremadamente humilde, se lo considera santo, Hasid. El sabio es una clase de persona completamente diferente. Él sigue la senda dorada, el camino medio, de la moderación y el equilibrio. Esta persona evita los extremos de la cobardía, por un lado, y de la imprudencia, por el otro, y así adquiere la virtud del coraje. El sabio evita tanto la avaricia como la renuncia a la riqueza, acumular cosas, o regalar todo lo que tiene, y así no se vuelve tacaño, ni temerario, sino generoso. Reconoce los peligros de demasiado, y de demasiado poco, exceso y deficiencia. El sabio sopesa las presiones conflictivas y evita los extremos. No hay solo dos clases de personas, sino dos formas de entender la vida moral. ¿Acaso el objetivo de la moralidad es lograr la perfección personal, o crear relaciones amables en una sociedad decente, justa y compasiva? La respuesta intuitiva de la mayoría de las personas sería: ambas cosas. Se comprende que no podemos tener ambas cosas, que de hecho, son dos empresas diferentes. Un santo puede dar todo su dinero a los pobres. ¿Pero qué pasa con la familia del santo? Un santo puede negarse a luchar una batalla. ¿Pero qué pasa con los compatriotas del santo? Un santo puede perdonar todos los crímenes que cometan en su contra. ¿Pero qué ocurre con el gobierno de la ley y la justicia? Los santos son personas supremamente virtuosas, considerados como individuos. Pero no se puede construir una sociedad solo de santos. De hecho, a los santos en verdad no les interesa la sociedad. Ellos eligieron un camino diferente, solitario y de segregación. Ellos buscan la salvación personal antes que la redención colectiva. Este profundo entendimiento es lo que lleva a la evaluación aparentemente contradictoria del nazir. El nazir eligió, por lo menos durante un periodo, adoptar una vida de extrema renuncia y ascetismo. Él es un santo, un hasid. Adoptó el camino de la perfección personal. Eso es algo noble, encomiable, un ideal elevado. Pero no es el camino del sabio, y si buscas una sociedad perfecta, necesitas sabios. La razón por la cual el sabio no es extremista es porque comprende que hay otras personas sobre el escenario. Están los miembros de la propia familia, el resto de las personas de nuestra comunidad, los colegas del trabajo, hay un país que se debe defender, y una nación que hay que ayudar a construir. El sabio sabe que es peligroso, incluso moralmente autoindulgente, dejar atrás todos esos compromisos, para seguir una vida de virtud solitaria. Porque Dios nos alienta a vivir en este mundo, no a escapar de él, a vivir en sociedad y no en aislamiento, a esforzarnos por crear un equilibrio entre las presiones conflictivas que tenemos, y no enfocarnos en algunas, y descuidar las demás. Por lo tanto, si bien desde una perspectiva personal, el nazir es un santo, desde una perspectiva social,
es por lo menos de forma figurada, un pecador que tiene que llevar una ofrenda de pecado. El judaísmo da lugar para que los individuos puedan escaparse de las tentaciones del mundo. El ejemplo supremo es el nazir. Pero esta es una excepción, y no la norma. Ser un yaham, un sabio, es tener el coraje de relacionarse con el mundo, a pesar de todos los riesgos espirituales, y ayudar a llevar un fragmento de la presencia divina al espacio compartido de nuestra vida colectiva. Shalom. Resumen para Chanazo. En la Torá, pocas cosas son más revolucionarias que su concepción de liderazgo. Las sociedades antiguas eran jerárquicas. Las masas eran pobres y propensas al hambre y las enfermedades. Por lo general, analfabetas. La masa era explotada por los gobernantes como un medio para obtener riqueza y poder, en vez de tratarlas como personas, con derechos individuales, un concepto que solo nació en el siglo XVII. A veces formaban un corvée, una vasta mano de obra, reclutaban muchas veces para construir edificios monumentales, destinados a glorificar a los reyes. Otras veces, eran arrastrados al ejército, para promover los designios imperiales del gobernante de turno. Los gobernantes a menudo tenían poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus subordinados. Los reyes y los faraones no solo eran los jefes de Estado, sino también la máxima autoridad religiosa. El poder no tenía nada que ver con el consentimiento de los gobernados. Se consideraba que era algo inscrito en la tela misma del universo. Así como el sol gobierna en el cielo, y el león reina en el reino animal, así también los reyes gobernaban sobre sus súbditos. Así eran las cosas en la naturaleza, y la naturaleza misma era sacrosanta. La Torá es una polémica constante contra esta forma de ver las cosas. No solo los reyes, sino todos, sin importar su color, cultura, clase o credo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En la Torá, Dios convoca a su pueblo especial, Israel, para que den los primeros pasos hacia lo que eventualmente puede llegar a convertirse en una sociedad realmente equitativa. O para decirlo de forma más precisa, una sociedad en la cual la dignidad no depende del poder, de la riqueza, ni de un accidente de nacimiento. De aquí surge el concepto, que exploraremos con mayor profundidad en la Parachá. El mayor título asignado a Moshe en la Torá es el de Eved Hashem, un siervo de Dios. Deuteronomio 34 versículo 5. Su máximo elogio es que era muy humilde, más que ninguna otra persona, sobre la faz de la tierra. Números 12 versículo 3. Ser líder es servir. La grandeza es la humildad. Como dice el libro de los Proverbios. La soberbia del hombre lo abate, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Proverbios 29 versículo 23. La Torá nos señala la dirección de un mundo ideal, pero no asume que ya hemos llegado a él ni que estemos cerca. Las personas que guió Moshe, como muchos de nosotros hoy, todavía tenían ambiciones, aspiraciones, vanidades y autoindulgencias. Seguían teniendo el deseo humano de recibir honor y estatus. Y Moshe tuvo que reconocer esa realidad. Esa sería una gran fuente de conflicto en los meses y los años que tenían por delante. Este es uno de los temas principales en el libro de Bamidbar. ¿De quién tenían envidia los israelitas? La mayoría no aspiraba a ser Moshe. A fin de cuentas, él era el hombre que hablaba con Dios, y a quien Dios le hablaba. Él hizo milagros, llevó las plagas a los egipcios, partió el mar rojo, y le dio al pueblo agua de una roca, y el maná del cielo. Pocos habrían tenido la arrogancia de creer que podían hacer cualquiera de estas cosas. Pero tenían motivos para sentir resentimiento del hecho de que el liderazgo religioso pareciera estar confinado a una sola tribu, Leví, y a una familia dentro de esa tribu, los Coanim, los descendientes de Aarón. Ahora que iban a consagrar el tabernáculo, y el pueblo estaba a punto de comenzar la segunda mitad de su viaje, desde el Sinaí hacia la tierra prometida, había un riesgo real de envidia y animosidad. Esto fue algo constante,
a lo largo de la historia. Shakespeare dijo que deseamos el don de este hombre y el alcance de ese hombre. Esquilo dijo: está en el carácter de muy pocos hombres honrar sin envidiar a un amigo que ha prosperado. Goethe advirtió que a pesar de que el odio es activo y la envidia es aversión pasiva, hay solo un paso entre la envidia y el odio. Los judíos deberíamos entender esto con nuestros huesos. A menudo fuimos envidiados, y con demasiada frecuencia esa envidia se convirtió en odio, con consecuencias trágicas. Los líderes deben tener conciencia de los peligros de la envidia, especialmente entre las personas a quienes lideran. Este es uno de los temas unificadores, en la larga y aparentemente desconectada Parashá Sho. Allí vemos a Moshe confrontar tres posibles fuentes de envidia. La primera estaba dentro de la tribu de Leví. Sus miembros tenían razones para resentir el hecho de que el sacerdocio recayera solo sobre un hombre y sus descendientes, Aarón, el hermano de Moshe. La segunda fuente de envidia tiene que ver con aquellos que no eran de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón, pero que sentían que tenían derecho a ser santos y tener una relación especial e intensa con Dios, tal como tenían los sacerdotes. La tercera fuente tenía que ver con los líderes de las otras tribus, que podían sentirse excluidos del servicio en el tabernáculo. Vemos que Moshe se relaciona de forma secuencial con todos estos peligros potenciales. Primero, le dio a cada familia de los levitas un papel especial llevando los recipientes, los muebles y la estructura del tabernáculo cada vez que el pueblo viajaba de un lugar a otro. Los objetos más sagrados debían ser llevados por el clan de Kehat. Los gersonitas debían llevar las telas, los cobertores y las cortinas. Los meraritas llevaban los tablones, las barras, los postes y los zócalos que componían el armazón del tabernáculo. En otras palabras, cada clan tenía un papel y un lugar especial en la procesión solemne, cuando llevaban la casa de Dios por el desierto. A continuación, Moshe se enfocó en aquellas personas que aspiraban a un nivel más elevado de santidad. Al parecer, esta es la lógica subyacente al nazareno, la persona que hace una promesa de dedicarse a Dios. Número 6, versículo 2. Esta persona no podía beber vino, ni ningún otro producto de la uva, no podía cortarse el cabello, y no se contaminaba entrando en contacto con los muertos. Aparentemente, convertirse en nazareno era una forma de asumir temporalmente esa separación de santidad, asociada con el sacerdocio, adquirir un grado adicional, voluntario de santidad. Finalmente, Moshe respondió al tema del liderazgo de las tribus. El muy repetitivo capítulo 7 de nuestra Parashá detalla las ofrendas de cada una de las tribus para la dedicación del altar. Sus ofrendas fueron idénticas, y la Torá hubiera podido resumir el relato describiendo las ofrendas que llevó una tribu y declarando que cada una de las tribus llevó lo mismo. Sin embargo, la repetición misma tiene el efecto de enfatizar que cada tribu tuvo su momento de gloria. Al dar su ofrenda a la casa de Dios, cada uno tuvo su parte de honor. Estos episodios no constituyen la totalidad de la Parashá Sho, pero son suficientes para señalar un principio que todo líder y todo grupo debe tomar en serio. Incluso cuando en teoría, las personas aceptan que todos tienen la misma dignidad, e incluso, cuando ven al liderazgo como un servicio a las viejas pasiones disfuncionales, les cuesta morir. Las personas siguen teniendo resentimiento ante el éxito de los demás. Siguen sintiendo que otros reciben honor, cuando ellos deberían haberlo recibido. Por eso alguien dijo: la envidia, la lujuria y la búsqueda de honor sacan a la persona del mundo. El hecho de que se trate de emociones destructivas no impide que algunas personas, quizás la mayoría, las sintamos de vez en cuando, y nada pone en riesgo la armonía del grupo más que esto. Esta es una de las razones por las que el líder debe ser humilde. La gente no debería sentir ninguna de estas cosas. Pero un líder también debe ser consciente de que no todo el mundo es humilde. Todo Moshe tiene un Korah, todo Julio César tiene un Casio, todo Duncan tiene un Macbeth, todo Otelo un Yago. En muchos grupos hay un potencial alborotador impulsado por una herida a su autoestima. Estos suelen ser los enemigos más mortíferos de un líder y pueden causar gran daño al grupo.
No hay forma de eliminar por completo el peligro, pero Moshe en la parachá de esta semana nos dice cómo comportarnos. Honrar a todos por igual. Prestar atención a los grupos, que potencialmente pueden llegar a verse afectados. Hacer que cada uno se sienta valorado. Dejar que todos tengan su momento de ser el centro de atención, aunque solo sea de una forma ceremonial. Establecer un ejemplo claro de humildad. Dejar claro que el liderazgo es un servicio, no una forma de estatus. Encontrar formas en que aquellos que tengan una pasión particular puedan expresarla, y asegurar que todos tengan una oportunidad para contribuir. No existe una forma segura de evitar las políticas de la envidia, pero hay formas de minimizarla. Nuestra parachá Naso es una lección práctica respecto a cómo hacerlo. Shabbat Shalom.